Hola, ¿qué hay? Ah, Bien, vamos a hablar hoy de una cosita que considero que es esencial en este camino. Porque sin ese fenómeno ocurriendo dentro de nosotros, desde mi observación, entiendo que estamos en una posición en la que si damos un paso a derecha o a izquierda nos caemos por el barranco. Y voy a introducir qué es. Primero vamos a introducir una cosa, los fenómenos bíblicos como personajes deben de ser reconocidos dentro de nosotros en el proceso de este caminar. Hay un logos que sería ese Cristo, que es la verdad absoluta de Dios, que tiene que introducirse aquí dentro para enseñarnos el camino. Da igual cómo lo entendáis, sé que muchos ya sabemos cómo funciona la espiritualidad hoy en día. Hostia, ha dicho algo que ha mencionado un personaje de una religión. Este tío tiene que ser apartado y tachado porque nunca existió, porque es el sol o porque es astrología, puede ser mil cosas. Pero el arquetipo, pero el hecho, el significado, el trigo, cada uno cuando escucha una palabra, y lo mencioné, tiene una percepción de la palabra. Ahora, eso no significa que sepa el significado real de la palabra. Ni yo, ni tú, ni él. Pero habrá un acercamiento mayor aproximado a lo real o más lejano, aproximado a todo lo opuesto. No importa. Pero hoy no voy a hablar de ese personaje que para mí es el orden intrínseco de toda la manifestación, sino que voy a hablar de otro personaje que es, en nuestro momento, el más importante después de ese orden, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista es, incluso se dice en las escrituras, que es el mayor de todos los que han pasado en la tierra después de mí, según el Logos. ¿Por qué? ¿Creéis que eso está dicho al azar? ¿Creéis que no hay un significado detrás de ojos que no ven, para que ojos que ven o empiezan a ver puedan entender el significado de eso? Ese Juan el Bautista tiene que nacer dentro de nosotros, es primordial. Porque Juan el Bautista estaba en medio de caerse a la derecha o a la izquierda, pero cuando él pisaba a la derecha o a la izquierda, no había precipicio ni barranco, sino tierra firme. Porque él, a diferencia de nosotros, entiende. Y principalmente es ese personaje o arquetipo de Juan el Bautista, es aquel que tiene la suficiente entereza para entender cuándo enseñar o hablar, pero mucho más para saber cuándo ha de callar, reconocer lo que tiene enfrente y retirarse, para que algo mayor pueda entregar y no entremeterse en medio. El personaje de Juan el Bautista es la auto-honestidad personificada. Y además es entre la humildad y la soberbia, es el entendimiento. Porque entendió que alguien tenía que hablar en cierto momento, pero entendió que tenía que callar en cierto momento, como he dicho antes. Ese personaje de Juan el Bautista opera fuera del ego, pero si los ojos que observan a ese personaje son los ojos del ego,
del demiurgo, del disfraz, cuando observen a ese Juan el Bautista, van a sentir ira o envidia o deseos de ser él. Porque Juan el Bautista es el mayor de entre los hombres. ¿Se entiende? Es el mayor guía interior sin contar con la fuente. Porque la fuente es el absoluto maestro, no hay más. Dios es la fuente. Toda la sabiduría reposa ahí. Pero luego, desprovisto del ego, siendo árbol que da fruto, no siendo el mayor de los frutos, está ahí dentro. Y fue capaz de mostrar a los demás gran parte del camino y haciendo que los demás se mantuvieran escuchantes, pusieran la oreja y callaran. Pero entiendo que dentro de los demás o discípulos de Juan también había un Juan, que sabían que lo que estaba hablando era de otra magnitud a lo que estaban acostumbrados desde su operatividad en el ego antes de convertirse en discípulos. Todo eso sucede dentro de nosotros, ¿eh? Que conste que sucede dentro de nosotros, porque el reino es interior. También tiene su manifestación exterior. No me cabe duda, porque como es adentro es afuera. No hay nada oculto. Pero debemos de entender que el personaje de Juan el Bautista tiene que nacer en algún momento dentro de nosotros. ¿Qué significa? Que debemos de poder llegar a separar el trigo de la paja en los momentos en los que nos toca hablar y en los que nos toca escuchar. Porque, a ver, si uno es Dios, pues ya puede, ya sabe cuándo hablar y cuándo no. Es la omnisciencia. Pero si uno es un ciego, como nosotros, que todos tenemos un ciego dentro de nosotros, que se manifiesta en mayor o en menor medida, uno no tiene que sucumbir al escuchar esto. La espiritualidad no son rosas, ni flores, ni muñecos de colores. Es confrontación, es autohonestidad, apartar el autoengaño. Las personas espirituales también se tiran pedos, ¿vale? Que se entienda. Más bien como una parábola, por decirlo de alguna forma. Pero no niegan lo que hay dentro. Imaginad que Juan el Bautista en esa época hubiera sido ego, hubiera llegado el logos en persona, toda la sabiduría de todas las cosas, y se hubiera enzarzado a decir, tú, que yo llevo aquí años en este río bautizando y enseñando quién eres tú, a qué vienes. ¿Me vienes a quitar a mis ovejas? ¿Me vienes a...? El ego ve eso como ovejas. Pero Juan el Bautista veía a esos seres como personas con hambre y sed a las cuales él ya no podía dar de comer, sino solo la fuente de todas las cosas. Ya sé, y hago una pausa aquí, ya sé que muchos pensáis que pues esto ha sido escrito por una oscuridad, que todo esto está lleno de mentiras, y yo digo, bueno, la oscuridad y la ignorancia y la inconsciencia, hay cosas en ese libro que no pueden entender, primer punto. Y un ciego, evidentemente, tampoco. Así que cada uno tome esto como quiera y si lo quiere desechar, que lo deseche, es libre de hacerlo. Pero entiendo que hay ciertos ojos que reconocen ciertas cosas. Repito, como Juan el Bautista, cuando supo lo que venía, se apartó.
y se bajó del barco para que se subiera otro. Nosotros, repito por tercera vez, si ese personaje no está en nosotros, siempre vamos a tirar de ego cuando observamos a alguien de nosotros hablando o le estamos hablando a alguien que viene tras nosotros y le tendemos la mano. Si estás emitiendo juicio, te vas a enredar. Porque si lo estás emitiendo, no tienes ese Juan el Bautista, que es un personaje clave en esta ecuación. Y uno no se tiene que preocupar, no te pongas objetivos ni metas. Quiero que nazca, quiero que nazca. Evidentemente, si pides, se te dará. Si tú pides una manzana, se te dará una manzana, no una piedra. Pero tiene que haber una energía y una intención y una potencia puesto en ello. Tú no puedes pedir una manzana e irte a buscar, no lo sé, zanahorias. Si tú pides manzanas y se observa por la ley de correspondencia que tú no correspondes con eso que pides, pues no se te va a dar. Ahora también hay que saber tener paciencia. Y os diré una cosa. Si hoy en día bajara el logos, muchos llaman Sofía, pero es el orden, o la palabra, o el verbo. Da igual cómo lo entiendas, seguramente que va a haber un poco de qué habla este religioso y no va por ahí. Pero si el logos bajara, todos aquí presentes, ninguno se escapa, tendríamos que callar la boca y observar que lo que se está manifestando a través de nosotros, ese logos, no se equivoca. ¿Qué intentas con ese ego que, pobrecito, anda en pañales? Siquiera preguntarle que de dónde saque esa sabiduría o cuestionarla. Evidentemente hay que observar, no te dejes enredar. Pero, hostia, si reconoces lo que hay delante de ti, calla, pon el oído. Evidentemente que solo un ciego se atrevería a preguntarle al Logos: ¿qué has estudiado? ¿En qué universidad has estado? ¿Qué libros has leído? ¿Qué tesis doctorales tienes? ¿Qué libros has escrito? ¿Por qué no ve lo que tiene delante? No lo ve. ¿O acaso hay gente que, por ejemplo, no escuchaba la sabiduría de ciertos, llamemos maestros, porque maestro en verdad solo es la fuente, pero que esa fuente fluía a través de ciertos labios y la gente, pues, le seguían dos, tres, cuatro, porque eran los únicos que habían hecho el trabajo de eliminar al ego y que ese Juan el Bautista floreciera dentro de ellos, sabiendo en qué momento están, sabiendo cuándo hablar, cuándo callar, cuándo subir al barco y cuándo bajar del barco. ¿Os imagináis que en algún momento en el que Juan el Bautista estaba enseñando, alguien viniera y le dijera: oye, bájate de ahí porque lo que dices es absurdo y ridículo? Y él cogiera y se bajara. Quizá como mucho le hubiera dicho: súbete tú y enseña, a ver si puedes aportar algo a las almas de los demás. Pero entiendo que hubiera dicho: no, porque no es tu momento. Porque observo a través de esa gnosis o sabiduría que proviene de Dios el fruto que estás dando y sé en qué momento estás. Y no voy a permitir, entre comillas, puedes hacerlo, pero no voy a permitir que seas piedra de tropiezo para los demás. Si desde este ser, que ya no es ego, fluye algo que puede aportar a otras almas.
Es muy completo ese arquetipo de Juan el Bautista, que estando fuera tiene que nacer dentro de ti. Porque dentro de nosotros, si hacemos autoobservación, siempre vamos a ser confrontados por algo aparentemente no, pero mayor. El ser absoluto. Nosotros en modo en el que estemos, en el momento en el que estemos, si observamos algo que nos confronta y nos duele, pero tenemos ojos para ver y reconocemos de dónde viene eso, ¿se entiende? Autohonestidad. Todos aquí hemos pasado por eso, al menos en mi caso. Y todos los días, o sea, todos los días tiene que manifestarse un Juan el Bautista aquí, porque todos los días hay algo ahí dentro o ahí fuera, porque es lo mismo dentro que fuera, puede hacerte observar que tienes que retirarte y dejar que otra cosa se manifieste o hable. ¿Qué problema hay? El ego es el único que se molestaría en eso. Pero tampoco lo que puede hacer uno es negar el fruto que se observa y callarse. Porque pudiendo aportar, aporta. Pudiendo aportar, aporta. Y ahora yo entiendo, desde la otra postura, el que escucha y ve esto, pues un arrogante, soberbio, de un ego desmesurado, pero quizá es todo lo contrario. Porque imaginaos que pudiendo hacer algo, no lo haces por temor a ser juzgado de soberbio, o de egoísta, o de ególatra. ¿Os imagináis un Buda callando? ¿O Cristo callando? ¡Qué ridículo! Era consciente de que muchos lo señalarían como ¿quién es este? ¿Por qué dice estas cosas? Bla, 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 bla. Sabe más que yo. Es lógico. Solo reconoce y calla. O habla. Porque reconoces que el otro, pues, está equivocado. O está en otro momento y, pues, tú tienes que ser el que sube. Pero eso no se puede hacer sin un juicio limpio, sin la sabiduría de el momento de Juan el Bautista. Que, ojo, él ya estaba conectado mayormente a la fuente, casi en su totalidad, pero le faltaba, evidentemente, porque si no, no se hubiera retirado y hubiera seguido hablando. Eso quiere decir que el que vino a posteriori era mayor que él, que se comprenda en cuanto a conciencia, en cuanto a saber. Por eso digo que todos estamos en ese momento Juan el Bautista. A veces hablar, a veces callar, a veces hablar, a veces callar. El oído yo lo tendría puesto siempre, porque a veces seres que crees que no tienen nada que aportarte, son los que más te aportan. Y porque el ego estaba en medio, no dejas que fluya. A mí me gusta siempre decir una cosa en este despertar, que no es un despertar, o sea, realmente es abrir el canal para que Dios vaya fluyendo dentro de nosotros. Hay que ir sintonizando poco a poco. Como dije, el árbol va creciendo poco a poco, no de un día para otro. Pero en ese punto hemos de dejarlo pasar. Y si no lo dejamos pasar, pues tenemos un pequeño problema.
porque la operatividad pues será desde el ego siempre. Y tirar piedras a los demás, pues es muy fácil cuando no te has visto por dentro. Se decía que primero hay que quitarse la viga del propio ojo para quitar la paja del ojo de tu hermano. Así que para reconocer lo que está enfrente, como no quites la basura de tus ojos, no vas a ver. Por eso cada día, como dije, hay unas prácticas, hay unos haceres que van aflorando, pero van a ir conformando cosas dentro de ti que son nuevas. Si tienes que morir para volver a nacer, ¿qué van a hacer aquí? Todos los arquetipos que te llevan al orden natural de todas las cosas. Pero mira, obsérvate, sé honesto. ¿Duele confrontar? Claro que sí. ¿Será que no he pasado, por ejemplo, personalmente por... Hostia, si es que es verdad, no sé ni qué estoy diciendo, ni qué estoy haciendo. Aquí ha venido tal cosa a darme una lección y voy a acabar lo que quería decir. Una flor cuando se abre, imaginad una flor de 24 pétalos. Cuando se abre por completo es cuando toda la fuente permanece en él, ¿no? Yo soy uno con el Padre es uno conmigo, bla, 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 bla. Que se entienda. Pero si tú has abierto 7, 8 pétalos y hay otro ser que ha abierto 20 pétalos, pues evidentemente pon la atención ahí. Y ojo, el de 20 pétalos también puede poner la atención en el de 8 pétalos. Porque quizá los 4 pétalos que le faltan al que tiene 20 abiertos, el otro que tiene 8, esos 4, pues son los que él en ese momento ha recibido. Por lo tanto, puede haber hermandad, intercambio, observación. Pero si el ego está en medio de la ecuación, otra vez lo repito, ¿qué os lo podéis imaginar? No, porque esto aquí, no, porque esto, ¿de dónde sacas esto? De bla, bla, bla. Que está bien, porque hay que observar, hay que dudar, hay que reflexionar, hay que cuestionar. Pero evidentemente tú vas a ver lo que tienes delante. Si tienes 8 pétalos abiertos, vas a poder vislumbrar lo que tienes delante. Que lo que está delante no viene a ponerse por encima de ti, viene a ponerse junto a ti, para que se camine en unión, no en yo más, yo menos. Os aseguro que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Qué quieres? ¿Quieres la medalla de oro? Ves a los Juegos Olímpicos. Este no es tu camino. Tú tienes que desear ser el último y esperar a que pasen todos para luego entrar el último. Ahí has llegado a la comprensión de muchas cosas. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el primero? Teniendo 4 pétalos abiertos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pobre diablo? Estamos aprendiendo a andar. Todos aquí. Si tenemos que rendirnos ante el absoluto. Para que el absoluto venga. Por ley de correspondencia. Imaginad que el absoluto ve abajo y ve un sabiondo. ¿Cómo va a enviar sabiduría en un lugar en el que no se pide por ella? Si hay un sabiondo sentado en el trono. Apártalo. Pide por saber. Verá que hay una vacante. La sabiduría baja. Paciencia, lógicamente. Porque como he dicho antes, el árbol no crece en un día. Pero tú vas a poder observando que están cambiando cosas. Ya tienes como punto de referencia que están sucediendo cosas. Que parece que la semilla está brotando, ¿sabéis? Que ve un poco de luz, que el agua le llega, que las raíces se expanden.
Evidentemente, al que no se quiere bajar del barco y cree que sabe, siempre va a ser un problema. Y eso, todo lo que sale de esta boca es para aplicarlo también sobre este ser. Porque no hay distinción, solo hay almas, cada una en su momento. Pero al fin y al cabo, pues el lugar es el mismo. La puerta angosta. Así que bueno, esto no va contra nadie en particular, pero es un ejercicio de autoobservación y de honestidad que nos puede aportar claridad. Yo en este momento, no, mejor dicho, en un momento anterior de mi vida, me hubiera gustado escuchar esto que sale de esta boca ahora mismo, sin etiquetar el rostro ni catalogarlo en nada, solo una entidad por la que algo brota de su boca, que se comprende que puede ayudar a muchas almas en otro momento, nada más, sin ánimo de ser más, ni de ser menos, ni de lucrarme, ni de saber siquiera si os sirve o no. Un abrazo y a buscar ese Juan el Bautista, no a buscar, a reconocerlo si en algún momento aflora y si ya ha aflorado, pues también a reconocerlo. Un abrazo a todos.